Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. De la Iglesia Divino Redentor, como siempre, el tercer jueves de cada mes, vamos a tener siempre esas actividades que nos gozamos, nos alegramos. El licenciado Jesús María Ortiz nos ha deleitado, nos ha entusiasmado, nos ha animado por ese mensaje que debe llegar al corazón. Escuchémosle atentamente para que nos gocemos de la salvación. Vamos a compartir un mensaje relacionado con la Pascua del Señor, es decir, con el paso del Señor. Podríamos decir, hoy el Señor nos invita a pasar de la muerte a la vida. ¿Pasar cómo? De la muerte a la vida. Y tendríamos que ir al primer libro de la Biblia para poder entender el contexto del mensaje y poder realmente degustar lo que nos dice la palabra de Dios, que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, Dios nos creó parecidos a Él. En el segundo libro de la Biblia, en el libro del Éxodo, nos habla en el capítulo 20 que el Señor nos entregó a través de Moisés las tablas de la ley, los preceptos, los mandamientos. Y cuando revisamos el texto bíblico, nos va a decir la palabra del Señor realmente qué es lo que le gusta a Dios que nosotros hagamos, qué es lo que a Dios no le agrada, qué debemos hacer para alcanzar la bendición y de qué nos tenemos que apartar para no perder la bendición de Dios. Los invito, después con mucho detenimiento, a leer el capítulo 20 del libro del Éxodo, porque nos da la claridad de los mandamientos establecidos por Dios, de los preceptos, de los mandatos, para que nosotros vivamos de acuerdo con su santa voluntad y seamos inmensamente felices. Pero hermanos, el hombre en su actitud, en su comportamiento, muchas veces somos testarudos, no cumplimos los mandamientos de Dios. Es decir, que nos apartamos de la ley. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros, sus hijos muy amados, porque somos lo más importante de la creación de Dios. Es un pacto, es una alianza que Dios ha hecho con nosotros, una alianza de amor, de liberación, de restauración, de sanación, de prosperidad y lo más importante, de salvación. Pero cuando nosotros no cumplimos los mandatos de Dios, cuando vivimos como queremos, apartados de la gracia divina, rompemos la alianza con Dios, rompemos el pacto con el Señor. Y por eso es que en nuestras vidas nos ocurren tantas desgracias. Por eso es que vivimos en la oscuridad, en la tribulación, en el dolor, sin esperanza, sin alegría, sin fe. Porque la palabra del Señor nos va a decir en la carta a los romanos que la paga del pecado es la muerte. Y nos habla claramente, y lo podemos ver, cómo vivimos nosotros, cuál es la actitud en nuestra vida cuando no obedecemos los mandatos de Dios, cuando vivimos en la infidelidad, en el alcohol, en las drogas, en la soberbia, en tantas circunstancias inmorales que nos llevan a no tener la comunión con Dios. Podríamos tener algunas victorias muy efímeras, muy pasajeras, pero realmente caeremos en la tribulación producto de la oscuridad que vivimos. Porque la única manera de poder vivir en la alegría, en el gozo, en la paz,
es abriendo el corazón para que Cristo venga a reinar con todo su amor y con toda su misericordia, y permitamos que Él venga a disipar con su luz la oscuridad que hay en nuestra vida. Por eso la invitación a salir de la muerte, a salir del pecado, de la vida contaminada, apartada completamente a la voluntad de Dios, e ir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando nosotros revisamos los diferentes textos bíblicos en las Sagradas Escrituras, tenemos que comprender claramente que el hombre estaba sentenciado a ser condenado. Porque si la paga del pecado es la muerte, y la palabra dice que todos hemos pecado, que todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, entonces estamos sentenciados a la condena, estamos sentenciados a vivir en esta vida y en la eternidad apartados de la comunión y del amor de Dios. Pero hermanos, Dios, que es amor infinito y misericordia infinita, entiende la actitud y la debilidad del hombre, esa miseria humana que nos lleva a no obedecer, a no vivir como Dios nos ha advertido a través del capítulo 20 del libro del Éxodo, cuando nos habla de los mandamientos, de los preceptos de la ley de Dios. Y como nos hemos apartado y hemos perdido la gracia y estamos llamados a la sentencia y a la condenación, Dios, en su inmenso amor, tiene una de las alternativas, o la alternativa más importante, como la gran noticia para la humanidad, para la creación de Dios. Y es que Dios, advirtiendo nuestra debilidad, nos entrega a su único Hijo, a Jesús de Nazaret, para que su único Hijo vaya a morir en el madero del Calvario y nosotros podamos recuperar ese camino de salvación para disfrutar de la bendición y del amor del Padre. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo se salve a través de Él.